Eres una persona muy tímida, una persona muy introvertida. O quizás tienes cerca a alguien a quien quieres mucho, un familiar, un amigo, alguien de tu eterna confianza que siempre es más tímida, más tímido o más introvertido. Si esto es así, es normal y forma parte de las características de las personas. Ser tímidos, ser introvertidos, ser extrovertidos. Pero ¿qué pasa cuando esto empieza a afectarnos en nuestra vida, empieza a agravarse y tenemos dudas sobre si esto puede ser una cierta ansiedad social? Muy provocada en los últimos años por ese periodo de pandemia y también por el exceso de teletrabajo. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre esto, sobre si realmente eres una persona tímida o tienes cerca a una persona tímida o podrían ser síntomas o señales de que puede haber una ansiedad social. Pero antes de nada voy a presentarme, mi nombre es María, soy psicóloga, soy coach certificada por ICF y esta es mi canal de Adankara y mi maravillosa comunidad Adankara. Aquí te damos la bienvenida y compartimos muchísima información sobre crecimiento y desarrollo personal basado en la psicología y en el coaching. Todas las personas que forman parte de esta comunidad están muy comprometidas con toda la información que se comparte a diario en este canal. Ellos me mandan dudas, me mandan, problemas, situaciones de su día a día y yo voy de forma más agrupada, como los vídeos más largos como este, contestando a esas dudas que me hacéis o bien en reels más chiquititos, pues concienciando sobre algún problema común que haya o resolviendo alguna duda. Así que nada, para pertenecer a esta comunidad simplemente tienes que suscribirte y cada día tendrás vídeos como este un poco más largo hablando sobre temas de tu interés y también vídeos más pequeños pues resolviendo algunas cuestiones más pequeñitas. Y sin más, comenzamos el vídeo de hoy, que muchos de vosotros, los que ya estáis suscritos o suscritas, me habéis escrito hablando de, pues un poco el cambio que habéis tenido, que a pesar de que la pandemia fue ya hace años, que en muchas ocasiones os ha hecho personas más introvertidas. Que ahora, debido a vuestro trabajo, el mío, por ejemplo, soy psicóloga online y coach online, pues paso mucho tiempo en casa y antes, pues trabajaba en una multinacional en la que, pues 4 días por semana solía estar en la oficina, después menos 3, pero siempre, pues estaba en la oficina y ahora, sin embargo, pues trabajo más en casa, ¿no? Entonces, todas estas interacciones que teníamos antes, continuamente yendo a la oficina o sin una pandemia de por medio, nos hacía o nos forzaba a ser personas más sociales. Sin embargo, a raíz de la pandemia y a raíz del exceso de teletrabajo, aunque trabajes en una multinacional, nos ha ido convirtiendo en personas quizá más introvertidas y esto forma parte también de las experiencias, ¿no? Si continuamente todos los días tienes que estar, me lo invento, 8 horas interactuando porque tu trabajo así te lo reclama con compañeros de trabajo, tienes que coger el coche, tienes que comer fuera en una cafetería, tienes muchas interacciones sociales con muchas personas, al final te dota de estrategias, de herramientas, de recursos y de experiencias que te van ayudando a normalizar esa socialización. Si de repente nos meten en casa durante varios meses y después pues pasamos a teletrabajar la mayor parte de nuestro tiempo o el 100% en casa, dejamos de socializar de esos eventos que teníamos a diario con muchísimas personas y perdemos herramientas, recursos y experiencias, ¿no? Entonces puede ser normal, primero por genética y por experiencia en tu infancia, que siempre hayas sido una persona más tímida, o puede ser que por circunstancias actuales te hayas convertido en alguien, pues con menos interacciones sociales, algo más introvertida y algo más tímida, porque realmente no se ha convertido en tu día a día, ¿no? Esto, por ejemplo, a mí, sabéis que me gusta mucho compartir cosas personales, ¿no? Yo hubo un tiempo que viajé muchísimo por trabajo, viajaba a nivel internacional, sabéis que yo soy de Madrid, de España, estaba siempre fuera todas las semanas, en ese momento no tenía pareja, no tenía a mi niña, solo tenía a mi gatita y pues todas las semanas yo estaba mínimo 3 días fuera, ¿no? A veces 5 días, a veces 3 días, a veces 2, pero era muy rara la semana que yo estaba sola en Madrid, ¿vale? Trabajando. Siempre estaba o bien por provincias españolas o bien haciendo viajes internacionales a Latinoamérica. Entonces, en ese momento, llegó un momento que, por ejemplo, hacer la maleta, yo hacía la maleta en 10 minutos, porque todas las semanas tenía que hacer una maleta. Yo llegar a un hotel, llegar a relacionarme con personas que no conocía,
para mí era mi normalidad, era algo que al principio me costó un poco, bueno, pues estar fuera de mi casa, dormir en un hotel, tener que comer, desayunar y cenar fuera y interactuar, llegar a un sitio donde no conocía a nadie y tener que pasar allí una semana o 10 días sin conocer absolutamente a nadie. Y con el tiempo, pues fue algo que amaba. Es verdad que mi personalidad es muy extrovertida, pero bueno, era algo que amaba y que lo hacía natural, ¿no? Obviamente fue una etapa de mi vida, esa etapa ya terminó y bueno, pues ahora tardo un poco más en hacer las maletas. También es verdad que mi niña no me ayuda porque tengo que preparar más cosas para ella. Y bueno, pues en las interacciones, pues no es lo mismo hacerlo todas las semanas que hacerlo de vez en cuando. Sigo viajando mucho, me sigue encantando, pero ya no es todas las semanas y he perdido cierta interacción, ¿no? Os cuento esto un poco porque, bueno, tenemos que entender bien las diferencias. Estos vídeos siempre os digo que son de concienciación. Cuando una persona, por características personales, por su genética, por su infancia, es tímida por naturaleza, introvertida, puede trabajar en terapia conmigo. Hay personas que llegan conmigo porque si quieren ser más extrovertidas o quieren tener más herramientas y recursos para dejar de ser tímidas y es perfecto, pero no es una ansiedad social. Hay personas que por circunstancias vitales en este momento de su vida pues han pasado una pandemia, teletrabajan más y se han dado cuenta que eso afecta a sus relaciones sociales, que han perdido, como os decía, ¿no? Como yo os ponía mi ejemplo, esas interacciones personales. Y bueno, pues lo mismo, vienen, no es que tengan una ansiedad social, pero su vida ha cambiado, está en un momento diferente, o igual están pasando por un duelo, o están pasando por una pérdida, o están pasando por una ruptura, y bueno, pues se han vuelto más introvertidas, quieren tener menos interacciones sociales. Y no pasa nada, forma parte de la naturalidad. ¿Cuándo empieza a pasar algo y cuándo realmente tenemos que preocuparnos? Y esto, bueno, pues después de la pandemia vino mucha gente con estas preguntas. Cuando realmente está empezando a afectar realmente a tu bienestar y tu calidad de vida. ¿Y cuándo es eso? Pues mira, una señal que es inequívoca es cuando, bueno, he reducido o nunca he tenido muchas interacciones sociales, pero cada vez que tengo una interacción social, solo me fijo en los posibles errores que he cometido. Yo estoy grabando un vídeo y grabo muchos y hay veces que no me salen las palabras, me equivoco, cometo un error y no pasa nada. Yo no puedo hacer vídeos perfectos porque no soy una persona perfecta, ¿no? Pues cuando interactúo con vosotros, incluso en sesiones psicológicas o en sesiones de coaching, a veces cometo errores a la hora de hablar, me equivoco, digo una palabra y quería decir otra. Bueno, todos cometemos errores porque forma parte de nuestro aprendizaje y de nuestras interacciones sociales. Pero si tú cada vez que interactúas con una persona estás muy pendiente de, ahí va, he dicho esta frase, ahí va, he dicho esta otra, y lo traes recurrentemente, puede ser un síntoma de ansiedad social. ¿Por qué? Pues porque la ansiedad no es otra cosa que anticiparnos a algo que pensamos que va a ir mal y que además nos preocupa. Si solo en las interacciones sociales vemos errores, nos empezamos a preocupar y empezamos a considerar que solo cometemos errores cuando hablamos con otra persona, que no tenemos recursos ni herramientas para gestionarlo y posiblemente la próxima vez, que esto es otro de los síntomas, que me toque interactuar con otra persona, me voy a empezar a preocupar y a anticipar esa preocupación a que no voy a saber hacerlo de forma correcta. Entonces, estos dos síntomas sí que pueden ser indicativos de que podemos tener una ansiedad social que, como siempre sabéis, tiene que diagnosticar el psiquiatra o el psicólogo y tienen que hacerlo de forma personalizada, no a través de un vídeo, por favor, ¿vale? Es posible también que, como os decía antes, no solamente tengamos esa preocupación y solo veamos errores en nuestras interacciones, sino que hayamos tenido una experiencia social negativa, ¿vale? Hay veces que vienen personas a consulta que, bueno, pues han tenido, no sé, pues, por ejemplo, en su infancia problemas en el colegio, han tenido problemas de bullying, de personas que lo han tratado o le han tratado mal en la infancia, entonces su experiencia social ha sido muy negativa. Ha habido personas que le han hecho mucho daño socialmente y eso pues le ha generado una experiencia muy traumática, muy marcada en esa infancia que afecta a la adolescencia, que se puede trabajar a través de la terapia psicológica, pero que es necesaria, ¿no? Porque sobre todo en una infancia, en una adolescencia, donde nuestro grupo de pares, como se dice en psicología, nuestros amigos, se convierten en las personas más importantes de nuestro mundo, si esas personas nos tratan mal, nos hacen daño,
esa experiencia es traumática y luego nos cuesta socializar. Es algo diferente de la ansiedad social, pero puede llegar a provocarla debido a la tensión, a esa presión y a esa sensación de que la culpa es de la persona que sufrió bullying. Pero no solamente, sorprendentemente, sucede en la infancia. Hoy en día, en el trabajo, hay muchísimas personas que sufren de un trato negativo por parte de compañeros, por parte de jefes, por parte de un equipo completo de trabajo. Y esas personas, aunque han tenido una infancia normal, una adolescencia con sus mejores amigos y tienen una vida normal, resulta que llegan a empresas o llegan a entornos de trabajo donde las personas de alrededor son muy tóxicas, les tratan muy mal, les hacen vacío y esa experiencia se convierte en traumática. ¿Puede derivar en una ansiedad social? Si no la atendemos, si no conseguimos trabajarla pues sanarla, entenderla, quitarnos el papel de culpabilidad y empezar a entender que fue algo puntual y que no va a ser algo que se alargue en el tiempo, ni tenemos que tener miedo a que se repita, se puede sanar. Si eso no se sana, puede terminar en una ansiedad social. ¿Y por qué? Pues por algo que os llevo diciendo todo el vídeo. Realmente detrás de una persona que puede tener ansiedad social, que tiene miedo a las interacciones, que se preocupa en exceso, que ha tenido una experiencia traumática, realmente cuando sociabiliza, cuando tiene que entablar alguna relación social, lo que tiene o la emoción que está detrás de él o de ella es el miedo. Tiene miedo porque ha tenido una experiencia negativa, tiene miedo porque siente que ya no tiene esas herramientas o esos recursos para pues socializar de forma correcta y comete errores. Tiene ansiedad porque anticipa que algo malo va a ocurrir o tiene experiencias negativas. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que va a tener una nueva interacción social, y esto es un síntoma muy marcado, cuando sé que tengo que hablar con una persona nueva, cuando sé que tengo que interactuar con alguien, bien sea porque baje a comprar el pan, bien sea porque llego a un trabajo nuevo, bien sea porque tengo una compañera nueva o porque me van a presentar a un amigo de mi pareja. En todos esos casos empiezo a tener miedo, a anticipar que algo va a ir mal, que voy a cometer un error. Recuerdo experiencias traumáticas que he tenido y de repente me doy cuenta que cuando estoy interactuando, lo único que me asalta es el miedo. Miedo a que se me note nerviosa o nervioso, miedo a que de repente igual me pongo rojo porque es un síntoma de esa ansiedad y entonces todavía me encuentro peor y estoy totalmente todo el rato pensando si la otra persona lo va a notar. Todos estos síntomas, si te sientes así, es posible que tengas síntomas de ansiedad social, que como os digo, habría que determinarlo en una terapia psicológica o a través de un psiquiatra y simplemente puede ser que vengas de una situación muy traumática que no llegue a ser ansiedad social, pero que tampoco ya sea simplemente que eres una persona introvertida o tímida. Y la última señal, que también es muy importante, es huir y evitar esos espacios públicos. Después de la pandemia, si realmente no es que seas una persona tímida, sino que has perdido esas herramientas o esos recursos, es posible que lo que hagas es huir y evitar cualquier situación pública. Todo esto está diciendo que el mensaje final de este vídeo es que realmente no eres timidez, no es que eres una persona introvertida, sino que es posible que tengas sintomatología de ansiedad social, aunque realmente no llegue a ser un trastorno por ansiedad social, pero sí es cierto que todo esto determina que hay un problema y que está afectando tu vida en el bienestar y en la calidad de vida. Por eso es importante que acudas a una terapia psicológica donde podamos ayudarte. En mi caso, como ya te he dicho, yo trabajo con personas en estas situaciones, más después de la pandemia, del teletrabajo o de una situación laboral muy estresante o una infancia con muchísimo bullying, que tienen a día de hoy muchísimo miedo en las interacciones sociales, que no llegan a desarrollar ese trastorno de ansiedad social, pero que no es timidez. Por eso te invito a que vayas a mi página web www.adankara.com. Ahí vas a ver que puedes agendar una primera sesión de valoración donde vamos a conocernos y vamos a comenzar a trabajar de forma tú a tú, personalizada. Y bueno, pues luego tienes un montón de recursos como suscribirte a la newsletter, que es gratis. Tienes también los retos de los 33 días, de amor propio, de autoestima, de sanar el pasado, de construir tu futuro, que obviamente te van a seguir ayudando en tu crecimiento y desarrollo personal. Así que sin más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberte ayudado, haberte inspirado y nos vemos en el vídeo de mañana. ¡Chao!